Bueno, continuamos entonces con encuentros con el preescolar, Paulo Freire y la educación inicial, aportes desde su experiencia y el lenguaje para transformar el mundo. Buenos días, Alejandro León, asesor CI de la ADE. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los que nos acompañan hasta ahora en Facebook en la emisora Mariana. Con respecto a los 100 años del natalicio del maestro Paulo Freire, me parece pertinente revisar qué nos aporta el maestro a la educación y en particular a la educación inicial. Todos en la universidad, de una manera u otra, tuvimos que ver con algún texto de Paulo Freire, ya sea de manera obligatoria por un seminario o simplemente por curiosidad, sin importar de qué manera se hace este acercamiento literario. Es innegable no entender y mucho menos no enamorarse de las sabias palabras de este maestro, que no pierden vigencia ni perderán, y mucho menos en estos tiempos de crisis. Es bien sabido que Freire no escribió puntualmente sobre la educación inicial. Ese tema él no lo aborda de manera concreta en sus libros. Sin embargo, hay pistas en diferentes textos no muy conocidos, en los que si bien no habla desde la experiencia personal para formar parte de su pensamiento crítico frente a la realidad en la que se encontraba. Cartas a Cristina, un texto autobiográfico que hace por petición de su sobrina, en el que hace un ejercicio de exploración personal desde sus experiencias y en el que reflexiona sobre estas, deja ver la manera en la que va formando su posición crítica transformadora del mundo, por medio de un diálogo público consigo mismo, reconociendo en este proceso remembrancias de su infancia. ¿Dónde están las primeras marcas de esa fuerte rebeldía política con respecto a la situación en la que el mundo vive? Las diferentes experiencias que poco a poco marcan su vida, como es el caso de su papá, en el que, en el que lo impacta la condición económica en la que vivían y que los forzó a vivir una mala vida a él y a su familia. Primero, como capitán activo del ejército, y después por tener que jubilarse por problemas de salud que los dejó en un ambiente bastante difícil económicamente hablando. En este texto, Freire cuenta lo que aprendió de lo que escuchaba en conversaciones entre su tío y su padre, en lo que debatían sobre la realidad por la que atravesaba Brasil en esos momentos. Abro comillas. En 1928 escuchaba decir a mi padre y a mi tío Monteiro que no solo era necesario cambiar el estado de las cosas en las que vivíamos, sino que había que hacerlo con urgencia. El país estaba siendo destruido, despojado, humillado. Y entonces la frase célebre: Brasil está al borde del abismo. Cierro comillas. Freire 2008. Al mismo tiempo, con poca edad, experimenta de cerca la represión y tortura ejercida su tío Monteiro por la Policía Civil de Pernambuco, entendiendo a muy corta edad la crueldad de los malos gobiernos y cómo afecta de diferentes formas la forma de pensar y actuar de los niños en etapa de formación. Asimismo, desde muy pequeño y en un contraste muy interesante, Freire manifiesta un gusto bastante grande por el mundo de las letras, por la lectura, por las cuestiones de sintaxis y gramáticas del portugués, de la lingüística, en últimas, del mundo del estudio que lo cautiva desde su más tierna edad, permitiendo entender y analizar esas realidades complejas en las que estaba inmerso y en las que fueron moldando su espíritu crítico. Por otro lado, en un rastreo mucho más intenso se encuentra el concepto de lenguajear de manera infantil, que se refiere a la manera de hacerse entender de manera concreta con el otro por medio de un lenguaje menos complicado y que se apropia de manera significativa para hacerse entender con los otros, con el fin de ablandar el conocimiento para pasar de lo concreto a lo real de una forma práctica y concisa, rompiendo las estructuras de poder entre maestro y estudiante. Esta manera de llegar a los estudiantes se empleó en muchos años entre educadores y educadoras. Además de estos, muchos interesados en la educación de jóvenes, adultos y adultas. Hay ciertas cosas que solo se pueden expresar a través de palabras infantiles, menciona Freire. El lenguaje infantil aparece como una fuerza expresiva que excede, desborda, y el lenguaje del adulto también, mismo en el lenguaje académico. Por último, hay que afirmar que la idea de infantilizar el lenguaje es un método que permite el acercamiento entre personas, jugando con la inocencia que aún queda en cada sujeto y que nos acerca a esa humanidad, a esa niñez que aún tenemos. Por otro lado, la experiencia de su vida nos da a entender esa mala condición económica a muy temprana edad y esa lectura reflexiva
nos da pistas de la manera concreta en que se debe educar a los niños, mostrando la realidad del contexto en el que habitan, en contraste con lecturas que fomenten ese espíritu crítico que les permita entender la realidad sin tapujos, con el único fin de formar sujetos libres y conscientes de su realidad. Para terminar, reiterar la invitación a inscribirse a la octava Asamblea Pedagógica Distrital que se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, cuyo título será Magisterio Caminando con Freire para la emancipación educativa en medio del estallido social. Y participar obviamente en cada una de las mesas que contribuirán al crecimiento académico e intelectual, que aportarán de manera concreta a esa práctica docente en cada institución. Soy Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Estos fueron Encuentros con el Preescolar y hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana.